Bien, la charla de hoy, viernes 8 de mayo del 2015, es sobre astrología. El título más concreto que puse es Astrología. Manipulación o ayuda. Ese es el título que puse, que creo que está claro. Vamos a hablar sobre astrología, si la astrología sirve de ayuda o nos manipula. Aunque previamente a la charla podemos deducir que, como pasa con tantas cosas de la vida, para unas personas es la astrología un medio de manipularles, de condicionarles, de inducirles a unas creencias, etc. Y para otras personas puede ser una ayuda orientativa. ¿De qué depende esto? De la astrología, pues yo diría que depende de las personas llamadas astrólogos o, como se llamen, que utilizan la astrología para orientar a otras personas. Dependerá, por supuesto, del tipo de astrología, por lo tanto, del tipo de conocimientos que tengan sobre la materia, vamos a llamarles astrólogos, de su intuición, su capacidad sensible, intuitiva, de su corazón, por supuesto, y también del receptor, de aquella persona a la cual se le orienta, se le hace un estudio astrológico, etc. No sé si alguien de los de aquí sois entendidos en el tema, como puede pasar con cualquier otra cosa. Todos, por muy entendidos que seamos de algo, todos podemos en algún momento aprender. Por supuesto que yo no soy astrólogo, igual que cuando hablo de enfermedades no soy médico, pero eso no quita que pueda hablar. No soy cristiano, pero eso no quita que pueda hablar como lo he hecho y lo hice el otro día de Jesucristo, igual que no soy budista y puedo hablar de budismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que los conocimientos que tengamos de una materia pueden ser limitados según hasta dónde llegamos. Pero aunque sean menores de lo que podemos suponer o de lo que otros pueden tener, aunque sean menores, pueden a veces ser suficientes para orientar a otras personas sobre ese asunto, sobre ese tema. Me ha interesado el tema porque si habéis hecho los presentes, algunos de vosotros, alguna vez, un cursillo de fin de semana sobre cosmología, que posiblemente después del verano lo haga este año, pues en la cosmología, que es un estudio de la psicología del cosmos, una parte sería la astrología. Dicho de otra manera, de un gran conjunto de conocimientos llamados cosmología, un subgrupo, un subconjunto sería la astrología. De tal manera que la astrología, enseguida que oímos el nombre, asociamos astrología, la asociamos a los signos y las constelaciones de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etc. También a los planetas. Constelaciones, que son un conjunto de soles, una cantidad, y planetas. En astrología se juega con estos dos elementos y, lógicamente, nosotros los habitantes de la Tierra, pues consideramos la Tierra como receptora y especialmente los humanos, nosotros los seres humanos, como receptores de estas influencias. Pero en otro lugar, en otro planeta, pues será el mismo sistema, pero con otro ángulo de percepción, porque cambia la geometría del cosmos, con otras energías, con otro ángulo de incidencia, y ese planeta, con sus habitantes, pues los receptores de estas energías astrológicas. De tal manera que hablar de astrología implica hablar de esas influencias de tipo psicológico, por lo tanto es un tema fundamentalmente psicológico, que supone pues lo que he dicho, estudiar el tipo de energías y de características que estas energías astrológicas producen en los seres humanos. Estas energías llegan a todo el planeta y por lo tanto inciden sobre todos los reinos de la naturaleza, pero la astrología solo estudia lo que supone de influencia en los seres humanos. Y alguna parte de la astrología
también estudia la influencia de estas energías sobre grandes porciones no de terreno, sino sí, de terreno también, que es lo que llamamos naciones, donde lo principal son los habitantes de esa nación, de ese país, que tienen unas influencias distintas de los habitantes de otra nación, de otro país. Porque igual que tenemos nosotros un signo, aunque realmente tenemos dos, uno de la personalidad, que es el que más conocemos por la fecha de nacimiento, y otro del alma. Ese ya es más difícil. Igual que los rayos, si sabéis lo que son los rayos, tenemos un rayo del alma, un rayo de la personalidad, tenemos varios rayos, que son influencias energéticas, que nos vienen también del cosmos. Nos vienen las influencias astrológicas, que es la que vamos a tratar hoy, y, aunque nombre en algún momento, las influencias de los rayos, que son 7. Las astrológicas son 12, como sabéis, y los rayos son 7. Ambas son diferentes energías que vienen del espacio y que llegan a nosotros. Repito, llega a todo el planeta, pero el destinatario fundamental somos nosotros. Y si hablamos de la influencia sobre las naciones, habría que entender principalmente sobre los habitantes de ese espacio del planeta que llamamos pues, una nación, otra. Esto es lo que estudia la astrología, que sabréis, posiblemente, no sé si lo habéis leído en libros o habéis escuchado, que la astrología es tan antigua como la humanidad. Por lo menos, cuando se habla en los libros se dice que es antiquísima, de culturas de hace miles de años, ¿verdad? Claro, cuando se habla de la historia ortodoxa empieza hace pocos miles de años, aunque la verdadera historia de la humanidad empezó hace 18 millones de años, que empezamos a ser seres humanos, no como ahora, pero seres humanos. Y desde épocas tan lejanas, que hemos hablado otras veces, de la Lemuria, de la Atlántida, pues la astrología siempre ha existido, porque siempre han existido seres avanzados sobre el conjunto de la humanidad que han ido enseñando todo. Ha ido enseñando a los seres primitivos de cómo encender el fuego hasta pues adorar al sol o adorar a las estrellas, etc. Cuando en los libros leemos que el ser humano, que tenía mucho tiempo libre, contemplaba el cielo, iba conociendo los movimientos, pues nos quedamos con esa opinión y con eso se ha ido creando la astrología. Por poco que lo pensemos con un mínimo de intuición, vemos que eso es imposible. Por mucho tiempo que estés mirando al cielo, puedes darte cuenta de cosas, pero de la astrología, incluso las cosas de astronomía, no puedes conocerlo solo con la vista, y menos sin los aparatos, los telescopios, para poderlo observar. Pero la astrología no, es imposible, solo con mirar el cielo. De tal manera que se necesita un conocimiento que no viene de la nada y que te tienen que transmitir otros, de relación entre las distintas influencias que vienen según la posición de los astros y las características ecológicas que se nos imprimen al nacer, pero que no se manifiestan nada más nacer, y a veces ni siquiera en los primeros años, sino que han de pasar unos años para que esas influencias puedan estar manifestadas en nosotros. Pero en los libros de astrología leeréis que hay grandes civilizaciones antiguas como la Caldea o la hindú. La civilización hindú de la India es de las más antiguas. La China también lo es. La China, la India, civilizaciones orientales. Entonces incluso se habla de una astrología procedente de la Caldea, que es la que ha derivado en la que conocemos actualmente. Pero hay una astrología hindú, distinta. Una astrología egipcia, había. Estamos hablando de culturas lejanas. Igual que hubo una religión en Egipto que ahora no existe, y religiones que han ido desapareciendo, como las actuales que irán desapareciendo con el tiempo. Entonces, las formas astrológicas han ido cambiando con el tiempo. Y unas han derivado de otras. Esto ha ido sucediendo con el tiempo. Si nos remontamos a épocas más cercanas, pues ya encontramos la astrología en Grecia, la de Roma, que deriva también, como sabéis, de Grecia. Fijaos
que el nombre de los dioses de la mitología griega y romana tienen que ver con la astrología. Los dioses en la mitología griega son unos y en la romana son diferentes. Ares en Grecia significa Marte en la mitología romana, y Marte es un planeta que se estudia en la astrología. Afrodita en Grecia es Venus en la romana, ya estamos en planeta Venus. Mercurio, en fin, los nombres de los planetas en la mitología romana tienen que ver con la astrología, es decir, son los planetas regentes de cada uno de los signos del zodíaco. Por lo tanto, si estudiamos la mitología romana, las características que le da la mitología a Marte, a Venus, a Plutón, a Mercurio, a Júpiter, etc., nos daremos cuenta que se corresponden con características que dice la astrología. Por lo tanto, de las culturas más cercanas, Grecia y Roma, hemos heredado determinadas influencias de muchas clases, entre ellas astrológicas. Y luego, con la aparición de estos 2000 años últimos, desde Jesucristo hasta ahora, en esta era de Piscis, que estamos terminando, pues hay una cultura, sobre todo cerca de donde estamos, en Occidente, de tipo cristiano. Y aunque hoy día la Iglesia rechace la astrología, entre comillas, la rechace oficialmente y otras cosas, la astrología ha estado muy relacionada con la religión cristiana. Grandes padres de la religión, incluso papas, han sido astrólogos o les ha interesado el tema de la astrología. El emperador Carlos I, o V, según sea en España, de Alemania, del cual la televisión está preparando una serie, después de la de Isabel va a continuar con otra serie, pues también estaba, y su hijo Felipe II también. Y luego vamos acercándonos y vamos encontrando personajes relacionados con el gobierno, con la religión, etcétera, que se han interesado. Hasta los reyes actuales, o de los más cercanos en el tiempo, pues como todos los reyes han buscado de una forma o de otra informaciones de tipo astrológico. No se diga. Los reyes actuales, me refiero a los padres del rey actual, pues sí que tenían una relación con esto y con otros temas. Lo que pasa es que lo mantenían temas de este tipo, lo mantenían más discreto a nivel oficial. Es decir, que los gobernantes, no todos, sean de la religión o de la política, se han interesado por recibir información de astrólogos o de evidentes o de otras cosas. Luego, con esa información ya no podemos entrar en qué uso han utilizado, qué orientación, etc. El caso es que, utilizada bien o mal, está como omnipresente. Hasta esos científicos que decimos, cuando nos decimos, según quien lo diga, dice, una cosa es la ciencia y otra cosa es la astrología, que ya no entra en la ciencia. Pues se han interesado también por la astrología, esos científicos que han ido descubriendo cosas importantes en el desarrollo de la ciencia, pues también ha interesado. Y había momentos donde la astronomía y la astrología estaban juntas. Y otras cosas también, como la química, la alquimia. Luego eso, con el avance del materialismo, se ha ido separando. Porque no hace falta ser espiritual para creer en la astrología, pero la astrología, como voy a explicar, tiene algo que es diferente de lo que hoy, ojo con, eso lo explicaré la semana que viene, se considera ciencia. Y para mucha gente que se considera científico, y buenos científicos, y grandes personas, rechazan la astrología. Si habéis visto la serie Cosmos, de Carl Sagan, la que hizo hace años, porque ahora ha salido otra serie nueva, que se llama Cosmos también, pero no es de él, sino como otros científicos, como una continuación, pues en el capítulo 4 dedica una parte de ese episodio a la astrología. Y me ha notado aquí cosas que dice Carl Sagan, muy admirables, habéis visto la serie, muy interesante desde el punto de vista material, científico, del espacio y de muchas cosas, muy interesante. Pero fijaos cosas que dice, que la astrología, sobre la astrología en ese capítulo, intenta hacernos sentirnos
contactados con el universo. Si nuestras vidas están controladas por señales del universo, dice en otro momento, ¿para qué intentar controlar nada? Como una pregunta. Y en un momento de ese episodio coge, en Nueva York, y coge 2 periódicos diferentes. Y lee lo que dicen en esos periódicos, como suele pasar, si no en todos, en muchos periódicos, revistas, en la televisión, etcétera, porque está omnipresente, todo esto por todas partes. Dice sobre el signo de Libra, y lee Carl Sagan en un periódico. ¿Qué dice sobre los Libras? Dice en uno, transigencia aliviará sus tensiones. La transigencia, la actitud psicológica de transigir, aliviará las tensiones. Y en otro periódico, sobre Libra, dice, exija más de sí mismo. Y entonces Carl Sagan dice, bueno, pues con estas cosas, no lo dice con estas palabras que digo, les quedan ambiguas y se puede aplicar a cualquier signo, en cualquier momento, etcétera, porque son así generales. Y si cogéis cualquier periódico, cualquier información de esto, quedan como cosas así muy ambiguas, generales. Lo general no hay que despreciarlo, puede ser muy interesante, pero se presta fácilmente a imaginar, a inventar, a deformar los términos que se utilizan muchas veces. Y dice, si un ser nace en una habitación cerrada, ¿cómo le puede llegar las influencias astrológicas? Dice, la influencia del tocólogo será mayor que la gravitatoria de Marte, por ejemplo, como una de las frases que dice. Dice Júpiter, haciendo alusión a Júpiter, dice, a Júpiter se considera que es fuerte, regio y suave. De Saturno, dice, desconfianza, recelo, mal. Fijaos las palabras que utiliza, desconfianza, recelo y mal, como si Saturno fuera un planeta negativo que estuviera influyendo. Porque desconfianza, recelo y mal. Y de Marte dice, guerrero, siempre es asociado Marte al dios de la guerra, guerrero, batallas, destrucción. Y se queda uno con la imagen, si no tiene más conocimientos, de que estos planetas influyen negativamente. Nos dice también, termino, en el pasado los astrólogos que no acertaban eran ejecutados en determinados momentos. Los que estaban elegidos los reyes, sí, en determinados momentos, no creo que en todos, eran ejecutados. Otros alteraban las predicciones para ajustarse a los hechos. Hacían una predicción, pero cuando ocurrían los hechos, pues iban ajustando. Son detalles de algo que en todas las épocas ha existido, como pasa con otros temas de la vida, por intereses personales, intereses egoístas o como lo queramos llamar. Ajustar la realidad a la imaginación, ir ajustando esas cosas según los intereses, cuando se es incapaz de acertar, de predecir, etc. Y otra frase que he tomado es la astrología es el paso a ser mezcla de observaciones, datos, con pensamientos confusos y mentiras piadosas. Parece que aporta un sentido cósmico a nuestra rutina diaria. Son unas cuantas frases anecdóticas, como una representación, muy particulares, de una opinión, pero como representación de lo que opina mucha gente y percibe de la astrología. Repito, Carl Sagan creo que es admirable y habrá aportado en esta serie, en sus libros, etcétera, y sus investigaciones, como muchos científicos, astrónomos, etcétera, cosas muy importantes. Pero, por los motivos que sea, y no puedo entrar en detalles porque lo desconozco, la astrología, los conocimientos que le han venido, si son de este tipo, son bastante, pero bastante limitados. No tienen apenas nada que ver, ni remotamente, con cosas que os voy a exponer dentro del tiempo que dispongo. La astrología que más podemos conocer es la llamada, vamos a llamarla, astrología ortodoxa. Una astrología que se basa, y mucha gente ha leído libros, y dice, cada signo tiene estas características, positivas y negativas. Lo negativo, si lo analizas bien, es el defecto de lo positivo. Igual que la oscuridad es la ausencia de luz,
Nuestros defectos son ausencia de nuestras cualidades. Nada más que a veces cuando se dicen las características se mezcla una cosa con la otra, como si eso negativo que se dice un signo da la impresión de que estuviera en todas las personas que pertenecen al signo, cuando no es así. Esto es otro tema que quería comentar y ahora entraremos en él. El caso es que la ortodoxa es la astrología de la personalidad, del ego, del yo personal, con unas tendencias físicas, emocionales y mentales. Esa es la astrología. Si es de este tipo que os decía antes, queda como muy superficial y con muchas invenciones. Y estos tienen razón. Pero hay astrólogos más serios, que aunque estén dentro de espejismos, han estudiado la astrología con más profundidad y hacen un estudio más profundo, basándose solo en los datos del nacimiento, del día, la hora, el lugar, como sabéis, y hacen un estudio astrológico que va más allá de simplemente unas características generales. ¿Y qué ocurre? Que dentro de la ortodoxa existen muchas, pero vamos a decir dos tendencias. Esta de revistas, de televisión y de estos medios que utilizan mucho la fantasía y la deformación de la realidad, donde no hay una seriedad y profundidad, y una astrología más seria, que no quiere decir que acierte, como voy a explicaros, pero que es más seria, más científica, podríamos decir. Como hablaré la semana que viene de ciencia, seguro que un ejemplo de ciencia pondré la astrología. No es ciencia exacta, por muy evolucionado que sea el astrólogo, pero es una ciencia que se puede ver que una serie de hechos correlacionan con una serie de resultados, causas, efectos, una serie de cosas que corresponden con otras. Si eso se corresponde una vez y otra, miles y miles de veces, algo de ciencia tiene que tener, aunque luego hay variables que van deformando esta apreciación. Por lo tanto, ese es un tipo de astrología. Luego hay otra que no se utiliza en estos momentos, en profundidad por lo menos, todavía, vendrá en el futuro, que es, a falta de otro nombre, voy a utilizar el nombre que se le da, que empezó a darse a conocer el siglo pasado, la astrología esotérica. Esotérica, con ese. Y esa astrología esotérica, aparte de otros autores, es un maestro tibetano, conocido como Dwalkul tibetano, a través de Alice Bailey, transmitió entre los 24 libros uno dedicado a la astrología, con el nombre Astrología Esotérica. Un astrólogo ortodoxo ve eso y dice, bueno, no coinciden muchas cosas. ¿Por qué? Porque la astrología esotérica es la astrología del alma, y el alma no se ve con los ojos, y el alma no se sabe sus características por la fecha de nacimiento, solo se sabe por intuición, por alguien que sea consciente de su propia alma y por lo tanto tenga suficiente evolución espiritual, intuición, por lo tanto tienen que ser iniciados, que tengan suficiente capacidad para que, conociendo los mecanismos de la astrología, puedan determinar orientaciones, que ahora diré que tampoco son exactas, sobre las características del alma. Y eso todavía no hay, lo habrá, y nos dicen que irán surgiendo. Y si hay alguien que conoce esto, tiene algunos conocimientos de esta astrología, pero no suficientes para ir a un estudio profundo de las características de una persona. Por lo tanto, esa astrología vendrá, que no se basará necesariamente en la fecha de nacimiento y cómo están los planetas, sino, como os voy a explicar, es como más sintética, como más abstracta, en el buen sentido de la palabra. Hay otras más desconocidas, y también dentro de esta podríamos hablar de una astrología que se deriva del estudio de los 12 trabajos de Hércules, que tiene que ver con esta. 12 trabajos de Hércules, que es el tema que trataré el cursillo del fin de semana próximo, que he titulado así. Y los 12 trabajos, cada uno se corresponde con un signo, Aries, Tauro, etc. Cada uno de los 12, como sabéis, se corresponde con un mes y con un signo. Aunque también, si habláramos de ese trabajo, se correspondería más con el signo de la persona que está en ese momento encarnada. Yendo un poquito más lejos, los 12 trabajos de Hércules nos describen el proceso de evolución con sus aciertos, errores, tentaciones, fallos, equivocaciones,
y vuelta otra vez a empezar, que vivimos los seres humanos, que vamos entrando en el sendero espiritual, después de millones de años de venir encarnando vida tras vida, la última fase, que no son pocas, sino son bastantes vidas, del proceso evolutivo de la etapa del cuarto reino, reino humano, que dura X vidas, ese proceso se llama sendero espiritual. Y es cuando el ser humano se va trascendiendo su parte psicológica para entrar en lo que auténticamente se llama espiritual. Espiritual, como digo muchas veces, es vivir con intuición, con amor, y el amor implica compasión, implica generosidad, etc., con intuición, que no es lo mismo que con mente, con intelecto, y con voluntad, se entiende voluntad del bien, más allá de la creencia religiosa o de cualquier tipo que uno pueda tener. Entonces, cuando vamos entrando, que no es de la noche a la mañana, poco a poco, eso se va realizando con unas características determinadas. Y por lo tanto, vamos reencarnando en cada signo del zodíaco. A veces con un orden y en otro momento con otro orden distinto. Orden me refiero de Aries, Tauro, Géminis o al revés. Y eso es lo que se llama el trabajo que vamos haciendo en cada uno de los 12 signos, por lo tanto, simbolizado en lo que se llama los 12 trabajos de Hércules. Hace miles de años, un avatar como hemos tenido con Cristo, Buda, Hermes, etc., un avatar que existió en el planeta se llamó Hércules. Y cuando los avatares son lejanos en el tiempo, luego queda, más que el recuerdo como avatar, queda como un mito. ¿Verdad que si decimos Hermes, queda como un mito, ¿verdad? Como un nombre simbólico. Pues Hermes fue un avatar en Egipto, y Hércules, que se asocia a la mitología griega, fue un avatar en Oriente. Y este avatar vivió y simbolizó en su vida 12 trabajos, que también os voy a decir hoy algo, porque entra de lleno en el tema, aunque no me da tiempo de desarrollarlo como os podéis imaginar un cursillo, aunque en los que venís a las clases de los miércoles, si hay alguien, pues cuando llega cada mes y llega el primer día, hablamos de ese trabajo de Hércules. Bien, pues estos trabajos, en la última fase, cuando el ser humano ya va avanzando más, entonces entran lo que se llaman las iniciaciones. Las 5 primeras iniciaciones, que están simbolizadas en la vida de Jesús, en el nacimiento, bautismo, transfiguración, crucifixión y resurrección. Esos son símbolos que vivió él, pero lo más importante no es la anécdota, como he explicado otras veces, sino el simbolismo que vivió él, pero para enseñarnos a que unos antes y otros después iremos viviendo, no como lo vivió él en sus carnes, sino como símbolo, esos 5 iniciaciones. Eso es el final de la última etapa de entrada en el sendero llamado espiritual. De tal manera que los 12 trabajos de Hércules se asocian mucho a las 5 iniciaciones de Jesús. Es decir, que se complementa con los evangelios. De tal manera que si estudiamos los evangelios, aunque no seamos cristianos ni sigamos la religión, ahí se puede, como digo muchas veces, conocer mucho del ser humano sin conocer nada, ni de mitología, ni de astrología, ni de religiones. Pero para ayudarnos a entendernos y a muchas cosas, se nos ha ido dando símbolos. Las religiones tienen los suyos, la astrología y otras fuentes de enseñanza. La mitología era una fuente de enseñanza no solo psicológica, sino espiritual, muy interesante, pero que se ha perdido en su esencia y ha quedado lo que ya sabéis. Tenéis un libro de mitología, pues nos describe las historias de los dioses, semidioses, héroes, etc. Así que de esto se puede decir. Y también, como algo muy general, si sabéis, por poco que sepamos de astrología, las energías que vienen de esas constelaciones tienen que llegar a un planeta dentro de nuestro sistema solar, que es lo que en astrología se llama el planeta regente, y de ese planeta llegará a nosotros. Los astrólogos en general, muchos astrólogos piensan de que sin entrar en las dimensiones espirituales de la vida y las energías, hay muchos creyentes en astrología y asocian la correlación
entre las características astrológicas y la posición de los astros en el momento del tiempo, el nacimiento o el tiempo, como una sincronía. Pero desconocen algo que os voy a decir que puede ser muy interesante para entrar más profundidad. Habría que entender, para entenderlo más profundamente de lo que se suele entender con estos datos, que todo lo que existe en el cosmos, en el espacio, es energía, y que no solo está la dimensión esta que llamamos física, que solo existe en los planetas físicos, porque hay muchos más planetas invisibles que no son físicos. Son igual que hay muchos más seres humanos que no están encarnados en cuerpo físico, están en su cuerpo astral, en su cuerpo mental, etc. Que no los vemos, pero son mucho más numerosos los que hay aquí en el planeta que los que estamos encarnados con un cuerpo. Pues lo mismo pasa. Entonces, todo es energía, y las energías no se quedan en donde están, sino que también se van transmitiendo a lo largo del espacio. De tal manera que, si entendemos que los planetas, los soles, sistemas solares, las galaxias, son representaciones externas, físicas, de entidades sutiles, de entidades espirituales, igual que podemos decir que nosotros, cuerpo físico, somos expresión de un alma o yo superior, de una mente, de una parte emocional que no se ve, solo se ve el cuerpo físico, pero que lo que hacemos con nuestro cuerpo físico, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que hacemos, tiene relación con lo que vivimos mental, emocional o espiritualmente, y luego se expresa. Pues en el espacio ocurre lo mismo, y esas entidades tienen una serie de conciencias infinitamente mayores que las nuestras, y por lo tanto unas características psicológicas, que siempre se basan en lo que decimos de nosotros, 3 energías: voluntad, amor, inteligencia. De tal manera que las constelaciones, las entidades, los dioses, o como queramos llamarle, que utilizan como cuerpo de expresión las constelaciones, viven estas cualidades y por lo tanto, por decisión voluntaria, las transmiten al espacio, con unos matices adaptados a cada momento. Y eso circula, ahora os diré cómo, a través del espacio, llegando hasta donde alcanza, hacia unas direcciones o hacia otras. De tal manera que, si no introducimos elementos que voy diciendo, no alcanzaremos a verlo por lo menos con una cierta profundidad. Entonces, muchos suponen, bueno, vienen las energías y te lo crees y punto. Y mucha gente ni se cuestiona, ¿y cómo se trasladan las energías? ¿Van cómo? ¿Y por qué van en una dirección en otra? ¿O van en unos momentos otro? Si no hubiera, se le llame como se le llame, una gran inteligencia en el cosmos que regula todo, igual que si no hubiera una inteligencia aquí, es imposible entender cómo podemos funcionar, por ejemplo, nosotros con esta armonía, aunque haya enfermedades y desarreglos. Pero, ¿por qué? ¿Cómo funcionamos con esta armonía si no hay algo que está determinando toda esa precisión? Pues en el espacio ocurre lo mismo. Entonces, estas constelaciones, estas entidades, invocan o emiten unas energías, y entidades angélicas de una determinada envergadura cogen esas energías, porque son energía, y las trasladan a velocidades infinitamente superiores a lo que se llama velocidad de la luz. De tal manera que distancias inverosímiles instantáneamente se trasladan y llegan hasta donde tienen que llegar. Cuando llegan a nosotros, ¿sabéis por dónde entran? Por los chakras. Las energías astrológicas, igual que la de los rayos, entran por los 7 chakras o centros energéticos, de los cuales, pues si alguien no sabe, tengo una charla dedicada a esto. Una a los chakras, otra a los rayos, ahora a la astrología. Se va complementando unas cosas con otras. Porque los chakras o centros de energía son como receptores de las energías que vienen de fuera. También los que vienen de dentro, no del cuerpo, sino de nuestra dimensión más sutil, más espiritual. Y cada chakra se correlaciona con unas características no solo físicas, sino psicológicas y hasta espirituales. De tal manera que según la vibración que tengamos más en unos o en otros, o la envergadura, somos física,
psicológica y espiritualmente de formas diferentes. Y cuando nacemos, se elige el momento, el alma determinado, el momento exacto, en el que las características que el karma determina que tienes que tener en esta vida, en esta encarnación, pues se busca nacer en ese momento en que los astros están geométricamente de una manera determinada, y aunque nazcas cuando no lo prevés, también está internamente determinado para que nazcas en el momento que te corresponde, en el signo, porque es las características que corresponde tener en esa vida, en esa encarnación. Igual que si tenemos un karma de enfermedades, un mal karma de otras vidas, porque las grandes enfermedades se originan, las traemos genéticamente, pues entonces está determinado en los genes que tienes que tener determinadas enfermedades. Otras las creamos en vida, claro, pero pues lo mismo pasa con estas energías. Nacemos con un determinismo astrológico y de rayos, y un karma también que es determinismo. Pero en otras charlas, que incluso le he dedicado al tema determinismo-libertad, pero puede ser en cualquier momento, es muy importante entender porque tiene que ver con este tema. Hay astrólogos que son muy deterministas y consideran que aquello que se determina, aquello tiene que ser. Otros son más libres, más flexibles. Eso ya está en las personas, más que en la astrología. Habéis oído todos la frase, los astros inclinan, pero no obligan. No sé si me dará tiempo, pero ya hace años le dediqué una charla, ya se la dedicaré más adelante, a la obra La vida del sueño de Calderón de la Barca, donde, si no me da tiempo, y si me da tiempo os leo algún fragmento donde la astrología está presente en esta obra de literatura española. Y entonces se habla de la influencia de los astros, pero también se le da importancia a la libertad. La libertad de no estar determinado por unas influencias, sino que tú puedes decidir que esas influencias estén o no, o como tienen que estar. Es aumentar el peso de la libertad y, sin desaparecer, disminuir el determinismo. Si me da también tiempo en esta charla, aunque creo que dije algo el otro día cuando hablé del Quijote, también os leeré incluso lo tengo aquí, una ponencia que di en un congreso de astrología sobre la astrología en el Quijote, donde también viene a decir, simplificado, lo mismo, que Don Quijote él mismo lo dice, que nace bajo la influencia de Marte, etcétera, etcétera, y entonces nos habla de esa influencia, pero también resalta la libertad. No solamente habla de que existen estas influencias sobre él, está hablando de sí mismo, sino también que tiene ese tesoro valioso de la libertad de poder decidir si aceptas esos determinismos o tú no los aceptas, o los cambias, o los aceptas hasta un punto u otro. Si analizáramos la influencia así general de los millones de personas que pertenecen a cada signo, porque solo hay 12 y somos miles de millones, veremos unas características a veces muy diferentes de unas personas a otras. ¿Y por qué? Porque además de las influencias astrológicas y de los rayos, está en la evolución espiritual y psicológica de cada ser humano, que es otro elemento, el pasado, que hace que vayamos en unas direcciones o en otras. Tenemos unas tendencias, por mal hecha que esté la astrología y por deficiente que sea, miramos nuestro signo y seguro que encontramos, si no en todo, en algunas cosas que se corresponden con nosotros. Pero en unas personas dirá, eso o el estudio astrológico acierta, y en otros dirá, pues no me acierta. ¿De qué depende? De esto que estoy diciendo, de la evolución de las personas. Y se dice, los muy entendidos, que cuando más exacto sea el estudio astrológico es que la persona, hablo en general, está menos evolucionada, es menos libre. Y cuanto más evolucionas y más conciencia tienes, aumenta tu libertad. Y entonces el estudio astrológico de la astrología ortodoxa acierta menos. No digo que en todo, pero acierta menos. ¿Por qué? Por esto que se sintetiza en esa frase, los astros inclinan, pero no obligan. Es una frase que se ha hecho y que puede ser generalizadora, sintética de esto que estoy diciendo. De tal manera que si una persona
por la influencia del astrólogo o por su creencia, su credulidad, cree a pies juntillas que la astrología le está determinando todas las cosas, está en un error y cae fácilmente, puede caer, no digo que todos porque somos muy complicados, en la trampa de estar condicionado por las influencias. Por eso cuando uno va avanzando espiritualmente, una madurez interna, ya va dejando de lado esto, no lo desprecia, porque sabes que está ahí y que va a estar cada vez más. Se nos dice que en el futuro, cuando nazcan los seres humanos, se les estudiará en muchos aspectos. Uno de ellos el astrológico, la edad del alma, etc., para que orientarles en unas tendencias educativas, cosa que ahora no existe. Aparte de una educación general, que hemos hablado otras veces, unas tendencias orientativas cuanto antes. Porque se conocerá con más profundidad, mucho más que ahora, las tendencias energéticas y caracterológicas y de vocación y de habilidades y de todo esto que a veces se acierta y otras veces se equivoca en este sentido. Pero fijaos, concretando más, sabéis que hay 12 signos y que hay 3 de fuego, 3 de tierra, 3 de agua, 3 de aire, ¿verdad? Hay 4 elementos, se ha hablado siempre: fuego, el aire, la tierra y el agua. 4 elementos. Incluso cuando se estudian los temperamentos, porque la psicología también habla de los temperamentos que traemos al nacer genéticamente, otra cosa es el carácter que vamos formando después, temperamentos, pues también hay clasificaciones que se basan en la tierra, el agua, el fuego y el aire. La tierra se relaciona más con lo físico, el agua con lo emocional, el fuego con la mente y el aire con lo vital. Y por lo tanto se podría ver características psicológicas correlacionadas con eso. Pero la astrología también hace una clasificación triple en cardinal, fijo y común variable. Cardinal es más de fuerza, de iniciativa, de energía; fijo, más estable, más prudencia, se dice; y variable, más flexible. Así como el agua es algo más relacionado con lo emocional, con los sentimientos, la tierra con lo fijo, pues lo práctico, lo concreto, etc. El aire con la comunicación, cosas así muy generales que se dicen en la astrología. Y el fuego pues con la energía, con la iniciativa, etc. De tal manera que cuando correlacionas cada signo con esto, puedes sacar unas ideas generales de las características, repito, generales, sin hacer un estudio de una carta astral, generales de la persona. Si a eso añades el planeta regente, en Aries está Marte, en Tauro está Venus, etc. A veces son 2, pero hay unos planetas llamados regentes, que es donde se está, como si dijéramos, más cómodo el signo. Pero desde otro punto de vista es el planeta intermediario, donde llegan esas influencias y de esos planetas que en nuestro sistema solar pasan reducida esa energía a nosotros. Es como una central que reduce el voltaje de la energía y luego lo envía a nosotros. Si sabes las características que en astrología se dan, entonces ves unas tendencias que se cumplen. Mezcla de que si es cardinal, fijo, variable, si es tierra, agua, etc., o el planeta. En eso se basa la astrología ortodoxa. Luego ya, entrando más en detalles, se estudia en el momento de nacimiento cómo estaban en el cielo los planetas, ¿sí? Y entonces se va poniendo en cada signo los planetas, con lo cual determina unas características. Pero ya digo, sin entrar en detalles, a grandes rasgos se suele cumplir, se cumple. Pero cuando más evolucionamos, además de lo que os he dicho antes, sucede que los planetas regentes cambian. Por ejemplo, en Aries, el planeta regente es Marte. Pero, según la astrología ortodoxa, el alma, el planeta es Mercurio. Marte es un planeta que da pues, esa energía, hace esa decisión, te hace más pionero, ¿eh? Esa decisión por enfrentar aventuras, esto, lo otro, una energía. Aparte de que Aries es cardinal y además es fuego. Es decir, que Aries es uno de los signos que da a las personas unas
una mayor vitalidad, una mayor voluntad, una mayor carácter de este tipo. Y entonces, si lo estudias en profundidad, Mercurio. Y Mercurio, si recordáis por mitología, habéis oído que Mercurio es el mensajero de los dioses. Como los demás planetas canalizan rayos, y el rayo cuarto, armonía a través del conflicto, que comunica unos con otros, y Mercurio también facilita la comunicación del alma con la personalidad. De tal manera que a nivel más profundo, la influencia en Aries de Mercurio está facilitando a la persona que va avanzando que haya ese puente entre las cualidades de su alma o su yo superior con las de su personalidad. Facilita ese puente. Que sin astrología podríamos hablar de lo mismo, si nuestra evolución es permitir, en general, cada vez más que las cualidades de nuestro yo superior o alma, si son voluntad, amor e inteligencia, en síntesis, se expresen a través de nuestro comportamiento, de nuestro pensar y de nuestro sentir. Por lo tanto, si se estudiara profundamente las características astrológicas de algo más profundo del ser humano, habría que tener en cuenta estas variaciones que estoy diciendo. Y el alma no va con esas anécdotas que comentamos cuando estudiamos la personalidad, las características de una persona. Cualquier libro de astrología nos dice, y a veces hay estudios, cómo es un Aries o un signo en el trabajo, cómo es con la pareja, cómo es con los amigos, cómo es con tal, con cual. Y empiezan a contarnos detalles. Detalles que tengo aquí por si leía alguna cosa, características. Y muchas personas que son de ese signo dicen, pues esto encajo, pero en esto otro no. Y luego, os he dicho antes, evolución espiritual, el karma de otras vidas, la educación que has recibido, con todo lo que has reprimido, que crees que no existe pero que está ahí, con las desviaciones según las influencias que ha tenido del ambiente, que te hacen coger caminos diversos. Y una cantidad de elementos que se han gestado en el pasado que hace que el mismo signo tenga en millones de personas detalles diferentes. Y por lo tanto, incluso el estudio astrológico que te puede determinar no tiene en cuenta que a lo mejor, porque eso es algo que se hace a partir de una fecha, no tiene en cuenta si tú has tenido la libertad o la expansión de conciencia de cambiar el rumbo en tu vida, cosa que con tu libertad y tu conciencia que van unidas puedes en un momento determinado, con lo cual empiezas a controlar los astros en lugar de que te controlen a ti. Pero yendo un poquito más lejos, ya que he dicho Aries, que está regido según la ortodoxa por Marte y por Mercurio según la esotérica. El trabajo de Hércules de Aries dice que Hércules recibió el encargo de ir a controlar las yeguas devoradoras de hombres, de seres humanos. Yeguas. El caballo, no sé si todos sabéis, ha sido un símbolo de la mente. Hay dos símbolos universales de la mente, la manzana y el caballo. La yegua es la parte femenina del caballo. Y sabéis que la mente es creadora de ideas que pueden ser constructivas y muy buenas, que nos permite avanzar y mejorar, pero también creadora de ideas que son destructivas. Con nuestra mente podemos destruir el mundo. Nos hacemos mucho daño, a nosotros, a los demás, etc. Ideas que surgen de nuestra mente. Así que según cómo tengamos la mente, más limpia o sucia, más iluminada o más oscura, nosotros, lo que hagamos, físicamente, mental, por supuesto, y emocionalmente, es distinto. ¿Qué ocurre? Que Hércules es el símbolo del yo superior, que lo que tiene que hacer en este trabajo, en otros hará otra cosa, es controlar la mente, en el signo de Aries. Las yeguas es la mente, pero avanzo un poquito en este trabajo de Hércules. Hércules, junto con un amigo llamado Abderis, que os digo ya que simboliza la personalidad, el yo superior, la personalidad,
controlar las yeguas. Y Hércules le dice a su amigo que las lleve a donde están destinadas y lo deja solo. Pero ¿sabéis qué ocurre en el mito? Que las yeguas, al quedarse Abderis solo, lo matan. Al irse Hércules y dejar a su amigo abandonado solo con las yeguas, estas lo destruyen. ¿Qué simboliza esto? Y luego Hércules tiene otra vez que volver, después de este fallido trabajo, a recogerlas otra vez, para conducirlas a donde están destinadas. Esto significa psicológicamente que si nosotros dejamos a la mente sola, la podemos controlar temporalmente, en un momento determinado. Pero si solo es desde la propia mente controlar la mente, no podemos. Antes o después, según las tendencias que haya, se van a expresar. Si nosotros elevamos la conciencia por encima de la mente, esto solo lo conseguimos cuando estamos atentos. No unos segundos, sino más y más tiempo. Cuando en nuestra vida estamos más atentos, viviendo, como decimos, el presente, controlando la mente y solo usándola cuando hace falta, la mente, como digo, está más controlada. Y por lo tanto, elegiremos los pensamientos más adecuados. Y los inadecuados no permitiremos que nos influyan, no nos destruirán. Necesitamos la colaboración de nuestra conciencia. Si me permitís que en lugar de alma o yo superior diga de nuestra conciencia, que no es lo mismo que la mente. La conciencia, Hércules, y la mente, Abderis, tienen que estar juntos para un control de raíz. Por eso la psicología ortodoxa está avanzando y está utilizando cada vez más la mente. Pero está necesitando, y va poquito a poquito, tímidamente, entrando en algo que trasciende a la mente. Y ya va hablando en determinadas tendencias con el nombre que se le quiera decir, de esta dimensión más alta, a la que se accede relajando la mente. Y por lo tanto manteniéndola a raya. Y con la luz que recibes en tu mente de arriba, puedes controlar cualquier problema, diluirlo, difuminarlo de raíz. Si no, lo harás temporalmente, pero antes o después se rebelará contra ti. Y esto no es una cosa de una temporada, este X número de encarnaciones en las que vamos avanzando y luego cuando volvemos al mismo signo, después pasar por los otros, volvemos a reanudar el trabajo donde lo dejamos. Igual que cuando nacemos, no, nada más nacer no, sino al cabo de unos años, 21 años, pero puede ser antes, reanudamos donde en la vida anterior dejamos nuestro proceso de desarrollo, etcétera, con otro cuerpo, con otras características mentales, etcétera. Es decir, reanudamos el trabajo donde lo dejamos. Incluso nacemos en el mismo signo en el que morimos. Eso dentro de, no en todos los seres humanos, sino cuando se está entrando ya en esto. En el signo en el cual mueres, en ese mismo signo, no a la misma fecha, signo, naces. Y por lo tanto simboliza que reanudas el trabajo donde lo dejaste. Trabajo no me refiero en sentido abstracto, no me refiero porque vamos naciendo en distintos países, razas, características, sexo, etc. Tenemos que vivir todo tipo de experiencias. Pero estamos hablando no de las experiencias externas anecdóticas, sino de las internas. Por lo tanto, si hemos fallado o hemos llegado a controlar la mente hasta un punto, cuando volvemos, necesitaremos volver otra vez a pasar por una especie de recapitulación y luego continuar controlando la mente, que no se controla, como sabéis, de la noche a la mañana. Fijaos lo costoso que es mantener la atención al presente, por mucho que lo intentemos. Enseguida nos olvidamos, ya se nos ha ido. Lo costoso que es. Se puede conseguir porque cada vez habrá más seres humanos que la tienen las 24 horas del día controlada la mente, solo para lo que quieren. Entonces viven en un estado de conciencia de presente continua, están más allá del tiempo. Pero claro, para la mayoría de la humanidad, en distintos peldaños estamos, pues lo tenemos controlado. Entonces el trabajo en Aries, que es un ejemplo entre los 12 que os estoy poniendo, sería el trabajo de ir controlando, pero con la colaboración de la conciencia
con la personalidad representada en la mente. Y entonces, de esta manera, fijaos que cuando lo he dicho, cuando tenemos miedo, podemos imaginar lo que sea para controlar el miedo, pero de raíz no desaparece hasta que encendemos la luz de la conciencia, vemos el miedo con la luz de la intuición y el miedo desaparece, porque descubres que es un espejismo. Antes lo puedes mantener a raya, pero al no saber que es un espejismo, estás como jugando con él. Desaparece, pero no desaparece del todo. Y esto lo podemos aplicar a muchas cosas. Es inmenso el agradecimiento que tenemos que tener a los médicos y a la medicina. Pero la medicina, cuando quieres ir a la raíz de las enfermedades, tienes que complementarla con la psicología. No solo con la ortodoxa, sino con una visión más profunda, comprendida de la causa de la enfermedad. Porque si todavía la tienes, tendrás que superarla, si no quieres volver otra vez enfermar, ir a la carga, cuando tenga que ser. Y si quieres ir a la raíz de una enfermedad, y esto es un reto cada vez mayor en la sociedad actual y cara al futuro, del complemento de la medicina y de la psicología, como explico cuando hablo del tema. Y entonces, además de esa ayuda inevitable muchas veces sobre el cuerpo, necesitas del otro. Por lo tanto, la psicología ortodoxa puede ser, y lo es, de gran ayuda, y ayuda a mucha gente a que sufra menos, a que controle los problemas. Pero si somos exigentes y queremos ir al fondo, necesitamos de algo más, que es lo que conseguimos con la afluencia de luz que nos viene de arriba y que se expresa en nosotros. Esto lo he desarrollado un poco más, pero igual que las yeguas simbolizan la mente, el toro, en el signo de Tauro, simboliza los deseos. Y Hércules tiene que controlar, no matar, sino controlar al toro. Toro es el símbolo de los deseos. Controlarlo, esos deseos, y el toro que se encuentra en un laberinto, en la isla de Creta, símbolo de la mente que está muy como un laberinto, ¿verdad? Y llevarlo al continente. La isla simboliza el ego, el yo separado. El otro día, al hablar del Quijote, decía: la ínsula de Barataria de Sancho Panza, gobernador de la ínsula, el ego, clarísimamente, en gobernar desde el ego. Entonces, la isla muchas veces se ha simbolizado como aislado, ¿verdad? Un lugar aislado del agua. Pues el continente es un símbolo de la unión grupal. Cuando evolucionamos no nos vemos separados. Entonces ahí hay una expresión, además de muchas más cosas, simplificada. En Géminis, gemelos, la dualidad. Tiene que enfrentarse a un verdadero maestro al cual no se entera y no le hace caso. Y a un falso maestro que lo mantiene en el otro extremo, atado, hasta que Hércules se da cuenta de que ese falso maestro, y esto lo tenemos en la vida cotidiana, y no penséis en personas que van de gurús, sino en experiencias que vivimos, que son equívocas y nos hacen estar en espejismos. Igual que lucha con Anteo, que cuando está en contacto con la tierra, pues lo domina Hércules, pero cuando la lleva en el aire, la vence. Es decir, los problemas, si los miramos desde arriba, los podemos superar, como he dicho, pero cuando están aquí abajo, más o menos ahí hay una lucha, pero no los vencemos. En Cáncer, la gama simboliza la intuición, y va Hércules, se la dispute Artemisa, los instintos, Diana, la diosa de la luna, el intelecto, y Apolo, la intuición. De tal manera que Hércules controla, no la mata tampoco, la atrapa a la gama. Simboliza captar la intuición, ir pasando del nivel instintivo, que muchos viven en Cáncer, que se refiere a eso, al nivel intelecto. Y del intelecto, el que está ahí, su reto es pasar la intuición. Es el reto de la educación. Muchos seres humanos del planeta viven a nivel instintivo, y el propósito de la educación sería orientarles hacia el intelecto. Y los que están en el intelecto, la educación debe orientar hacia la intuición. No se puede generalizar totalmente la educación, sino que hay que ver en qué nivel están los distintos seres humanos. El león, símbolo de la personalidad. Hércules lucha con el león y hasta que lo atrapa al león. Y lo atrapa en una cueva. Cuando lo persigue al león, se mete por una abertura, tiene dos aberturas, y se sale el león por la otra. Hasta que Hércules se decide tapar una abertura y
y entra por la otra y allí dentro ya lo puede atrapar. El león, ¿sabéis lo que es el león? Que simboliza claramente esa personalidad poderosa que cuesta mucho llegar a controlar. Las dos aberturas son las dos tendencias de la glándula pituitaria que tenemos asociada a este centro de aquí, y una es la mente y otra es las emociones. Y para expresar la mente tenemos que cerrar la puerta de las emociones. Es decir, la parte pospituitaria de las emociones, tenerla controlada para que la parte antipituitaria de la glándula, que tiene que ver con este centro y por lo tanto con la mente, se exprese. Eso está, fijaos, simbolizado, que no iba a pensar si no te lo dicen, en una cueva con dos aberturas. Y entonces cuando esto que relaciona con la mente, atrapas al león, es decir, controlas tu personalidad. Y así podríamos encontrar en cada uno de los 12, para no alargar esto, que podéis hacer preguntas, la simbología de lo que tenemos que hacer, incluso podríamos hasta parcialmente desconectarlo de los trabajos de Hércules de la astrología. Pero cada trabajo, repito, está relacionado con un signo. Y ese signo tiene unas características. No sé si todos sabéis que cada mes la luna, hay un momento de plenilunio, luna llena. La luna está iluminada por el sol y entonces nos viene la cara totalmente iluminada, completa de la luna, lo que llamamos plenilunio. Pues en cada plenilunio las energías de voluntad, amor y luz que siempre nos llegan, es como si se abriera la compuerta, que no nos vienen de la luna, está el sol aprovechando la luna como reflejo, nos llega. Por eso mucha gente, lo sepa o no lo sepa, se nota como más elevada, más dispuesta hacia lo superior. Hay otras personas que, por el contrario, no por culpa de las energías, es por ellas, se sienten más alteradas, más inclinadas a la agresividad, a las alteraciones, a los desequilibrios, cuando llega la luna llena. Repito, no por culpa ni de la luna ni del sol, sino de las características que tiene el ser humano con que se encuentra. Pues bien, estas energías que nos llegan en cada plenilunio están matizadas por las energías de los trabajos de Hércules. Estas características. Incluso hay una nota clave. Yo surjo y desde el plano de la mente gobierno, es el de Aries. Tiene que ver con lo que he explicado antes. Yo surjo, yo, y utilizando la mente como instrumento, yo superior, gobierno la personalidad y todo lo demás. Eso es como una frase que sintetiza lo que tiene que ser. Yo veo y con el ojo abierto todo se ilumina. Tauro, ¿dónde estamos ahora? El plenilunio de Tauro del otro día, el lunes muy temprano, es el más importante del año. Por si alguien no lo sabe, el de Aries corresponde con la festividad de Pascua de Occidente. El de Tauro con el festival de Wesak de Oriente, con el Buda. Ese es el más importante porque desde que desapareció del cuerpo de Siddhartha Gautama, Buda, cada plenilunio de Tauro, viene aquí al planeta unos minutos y nos conecta con unas energías muy elevadas y nos da un impulso energético que dura todo el año. Y aunque no se note, hace que mucha gente, X número de personas, puedan elevarse. En todos los plenilunios, pero en el de Buda es en el de Tauro. Por eso la nota clave, yo veo y con el ojo abierto todo se ilumina, que está queriendo decir la luz que da, aparte de la voluntad. De la voluntad que Tauro puede estar imprimiéndonos. Todo esto requiere más tiempo para ir matizando cada cosa, pero he querido daros así como una visión así más general de varios aspectos de la astrología, del cual, para terminar y que podáis hacer las preguntas que deseéis, pues podríamos decir pues varias cosas. Todos los seres humanos estamos sujetos a unas influencias energéticas, astrológicas y de rayos, lo sepamos o no. Igual que hay personas que saben que tienen que dedicarse a veces desde niños al arte o a otros aspectos de la vida, o a veces no lo descubres más tarde, aunque nunca hayas oído hablar de rayos. A lo mejor eres del cuarto rayo, pero no sabes que ese cuarto rayo te está dando esa vocación artística. O a lo mejor
te das cuenta que te tienes que dedicar a gobernar, a la política, sin saber que eres el primer rayo, o a la educación, sin saber que eres el segundo, o a la ciencia, sin saber que eres el quinto. Pero todos tenemos unas tendencias. Cuando vas conociendo los rayos, vas ajustando más y comprendiendo más a qué te tienes que dedicar por economía de energías. Aprovechar con las menos energías y rendir mejor en tu vida. Porque hoy día es un caos, ¿verdad? El trabajo, aparte de que hay mucha gente todavía sin trabajo, y va para el rato, porque no hay nadie que pueda solucionar de momento el paro, aunque a veces suba y baje. Pero no soy pesimista, pero es una cosa que no creo que haya falta mucha intuición. Hasta que no haya un cambio general en la sociedad y aceptemos que hemos de trabajar menos horas y todos, y no es una idea mía, es algún arquetipo, el paro no se puede solucionar. Y además, cada vez los aparatos, las máquinas van a sustituir mucho trabajo conforme avancemos y vamos a tener menos horas de trabajo. Pero aparte de eso, distribuido entre todos. Pero eso necesitamos una conciencia social que ahora no hay, porque hay mucho egoísmo por doquier. Hay también mucho altruismo y mucha bondad de muchos seres humanos, cada vez más. Pero todavía miramos el panorama y hay muchos desequilibrios. De tal manera que pues tiene que pasar tiempo para que esto pueda realizarse. De tal manera que de alguna manera el conocimiento que puedes tener a lo mejor te ayuda a que aquello que intuyes o reconoces sin que nadie te haya dicho, saber qué puedes hacer en la vida. Entonces la astrología y los rayos son energías complementarias, nos pueden ayudar en este sentido. Eso sería la utilidad de la astrología, cuándo se puede utilizar. Pero muchas veces el hecho de que un astrólogo te condicione y tú como persona débil, igual que mucha gente va a videntes o a medios y les influyen negativamente, les condicionan y les hacen creer que van a ir las cosas así, y a veces, y lo normal es que no vayan así, pero si van, la persona tiene más confianza y queda atrapada. Consciente o inconscientemente queda atrapada. Hay mucha manipulación con la astrología, con las videncias y con otras cosas. Y cuando eres libre, cuando vas sintiendo más luz y eres más libre, pues no te dejas tanto condicionar. Pero a veces hasta astrólogos, tengo un libro por ahí guardado, escondido, que se titulaba La gran catástrofe de 1983, creo, si no me equivoco, escrita por un astrólogo famoso, siempre digo Boris Karloff, no, Boris Christoph, Boris Christoph. Y entonces en el libro decía que ese año, la alineación de planetas, iba a haber grandes catástrofes. Y dedica un libro a eso, se escondió, y no pasó nada. No pasó nada. De tal manera, no obstante, ha habido grandes astrólogos como Nostradamus que, si se interpretaran intuitivamente, no intelectualmente, que algunos han enriquecido escribiendo libros de las profecías de Nostradamus, intuitivamente sí que tenía una visión y cosas anecdóticas y otras, pero lo escribió en claves. Y si no tienes una intuición, pues no puedes interpretarlo, como pasa con el Quijote o con la Biblia o con el Bhagavad Gita o con lo que sea, o con el Corán. Si no tienes intuición, ahí le puedes dar la vuelta y interpretarlo al revés. Todo pasa con todas las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces nos han influido no solo individual, sino socialmente, condicionándonos y manipulándonos. Creo, si no me equivoco, sin decir detalles, que documentales de catástrofes científicos ha podido influir a veces negativamente en las personas, donde, según la ciencia, se predice que si siguen las cosas así, van a ir a catástrofes. No puedo aseguraros, pero estoy seguro de que psicológicamente eso ha afectado a muchas personas, hasta científicos, no astrológicos. De tal manera que hay que llevar mucho cuidado cuando se dan informaciones generales a las masas, porque no es uno, sino es a mucha gente. Y todavía, si nos estamos dando cuenta todos los días, con la corrupción que a veces vemos y que la gente siga votando a los corruptos, eso nos dice que todavía tienen que pasar años para que vayamos despertando y vayamos dándonos cuenta de lo que está ocurriendo. Es decir, que la astrología
entre otras cosas, puede manipularnos o nos puede orientar, como digo, para orientarnos en una dirección u otra. Pero repito, orientarnos no es decirnos, haz esto, y nosotros como borregos hacerlo, sino como tendencias que a lo mejor te pueden dar una luz. Como una persona te puede decir psicológicamente si lo haces bien. Ahí es el reto que tenemos los psicólogos, ¿no? Si lo hacemos bien. Mira, te puede pasar esto, y podrías hacer quizá esto, pero míralo a ver si es conveniente y si lo ves. Y si tú ves tu problema y lo comprendes, ya tienes por lo menos el primer paso, o a veces la solución. Vemos un problema, lo comprendemos y ya está solucionado. Otras veces vemos por dónde tenemos que ir. Pero si le dices, tienes que mover el brazo así, tienes que hacerla como si fuera una marioneta, eso no es ayuda, eso es manipulación. Entonces la astrología, que con el tiempo tendrá que estar en los estudios de la, como a veces he dicho, de la carrera de psicología, y en algunas universidades está, seguro, está. Aparte de que otras cosas, como he dicho, la meditación, la música, que cuando comprendes el valor y la influencia psicológica que tiene la música o la meditación, dices, ¿cómo esto? El psicólogo se entiende como persona que va a ayudar psicológicamente a otras, no lo conoce. Puede, sin conocer esto, ayudar mucho, por supuesto, pero te vas dando cuenta cómo desaprovechamos muchas cosas que tienen un valor. Entonces, con el tiempo, la astrología pues puede ser cada vez más de ayuda. No puedo negar en absoluto que no haya ayudado en el tiempo y en la actualidad la astrología, pero que a mucha gente ha sido la curiosidad, ha sido a lo mejor orientación, pero mezclado con la orientación está la manipulación. Ese es el mensaje que a lo mejor pensáis, no me ha aclarado mucho, pero porque hablo a nivel más general, pero ya sabéis lo que es hablar en términos generales, no puedes ir a detalles concretos. Luego ya cada uno hace ver eso general, cómo se aplica. Como lo que he dicho, los trabajos Hércules, captas la idea y dices, bueno, aquí tengo un trabajo para aplicarlo a esto, a lo otro, día tras día, mes tras mes, año tras año, y eso ya lo has de hacer tú. No te lo van a decir la astrología. Ahora tienes que decir esto, ahora tienes que mover a otro, ahora tienes que ir para aquí, para allá. Eso ya está en nuestra libertad personal. Bien, pues vosotros diréis, preguntas. Pregunto, ¿cómo se puede saber cuál es tu rayo? No así como la astrología, el signo, lo sabes porque te dicen cuándo naciste, normalmente no te acuerdas cuándo naciste, te lo tienen que decir, naciste en tal fecha, rayo no, solo por autoobservación. Autoobservación quiere decir, si estudias los rayos, eso lo hacemos algunas, a veces es un tema que no tiene límite y puede orientarte, pero es la atención, cuando decimos que hemos de estar atentos, es hacia afuera y hacia adentro. ¿Qué es hacia adentro? Observar con atención, sin análisis, por el análisis lo hace la mente, nuestras reacciones en este momento, en el otro, en esta circunstancia, en la otra. Y al observar vamos viendo cada vez más aquellas tendencias que tenemos. No casualmente un día, una temporada, sino una y otra vez. Y aunque no sigamos un registro, vamos intuyendo cada vez más, conforme la desarrollamos, pues a veces no se necesita la intuición, está clarísimo el rayo que tienes, ¿no? O uno de los rayos, porque tenemos varios a la vez. La mente es de uno, el emocional de otro, el cuerpo físico de otro, la personalidad de otro, el alma de otro. Entonces hay varios. Pero bueno, con la autoobservación vamos afinando y nos vamos acercando. Incluso la astrología que te dicen, eres de este signo, pues ver esas características que hay un aspecto que no os he matizado, que lo voy a decir telegráficamente. Sí, os he dicho Aries, ¿verdad? Valor, coraje, entusiasmo, iniciativa, energía. Pero cuando se dicen los aspectos negativos, es una persona belicosa, irascible, impaciente, etc. ¿Verdad que cuanto más energía tienes, si no la canalizas bien, la puedes utilizar agresivamente? Si tienes más energía, serás más agresivo que si no la tienes.
¿verdad? Luego se deduce de las cualidades, energía bien utilizada, pues cuando la utilizas mal eres belicoso o agresivo. Por lo tanto, la fecha de nacimiento no te va a decir tu evolución, si vas a ser buena o mala persona. Eso no lo dice la astrología, eso lo dice la evolución interna. Por eso, en Aries pueden ser un dictador como los nazis, los magos negros que encarnaron en Alemania para intentar destruir el planeta. Aries. Incluso Alemania es de cuarto y de primer rayo, el primer rayo de la voluntad. Y además Piscis, que tiene mucho que ver con la mediunidad. Bien, pero eso es otro tema. También tiene que ver con la astrología, con las naciones, que por el karma del pasado hizo que encarnara. Pero puede ser un ser muy elevado espiritualmente, Aries, y entonces toda su voluntad, toda su energía, en lugar de utilizarla para agredir, destruir, para lo contrario. Depende de la evolución, fijaos que he puesto extremos muy grandes, ¿verdad? De la evolución puedes decantarla hacia un lado, hacia otro. Un político de primer rayo puede ser pues un egoísta que manipula y que hace lo que vemos muchas veces, no en todos, pero muchos. Pero puede ser también, lo que menos veces vemos, un ser muy elevado que canaliza sus energías para despertar y elevar a toda la gente sin discriminación, hasta donde puede, donde lo deje. Porque si uno está elevado, no discriminas a nadie. Harás lo que corresponde para ayudar a todos, no para los tuyos o los que están de tu familia, sino en general. Entonces utilizarás. Aún así, si no está acompañado por otros, como vemos muchas veces, no puede hacer lo que quisiera, porque hay otras fuerzas que están actuando. Se necesita una colaboración de equipo muy grande para producir efectos sobre las masas. Pero habéis entendido aspectos positivos o negativos que suelen decir en los libros de astrología de cada signo, no por el signo, sino por la evolución interna de las personas. Y luego esas características, según las tuyas, del signo, te decantarás más hacia unas que hacia otras. No hace falta que, si eres Aries, seas un explorador que vaya a conquistar otros países, otros lugares. A lo mejor lo tienes que tomar pues o director de una empresa, o a veces de dirigir a un pequeño grupo, o tienes a veces que dirigirte, bastante trabajo con dirigirte a ti mismo. Aries no tiene por qué ser un dirigente de grupos, ni un primer rayo tampoco. Puedes tener mucha voluntad y sin dirigir a grupos hacer ahí un trabajo de voluntad enorme. Así que la astrología es orientativa, pero no lo dice ni lo determina todo. Más cosas. Incluso algunos de los signos de la astrología son antiquísimos, ¿verdad? En la época de la Atlántida, Sagitario estaba simbolizado por el centauro. Centauro, ¿sabéis lo que es? Un animal mitológico. El caballo medio. Es un símbolo del ser humano. Tenemos una parte animal, caballo, y otra parte humana, el tronco. Sagitario, centauro, la flecha. Luego, por evolución, un arquero con una flecha sobre un caballo. Ya más avanzada, la raza aria, en la que estamos, en general. Y por evolución, el Sagitario evolucionado sería un caballo blanco que simboliza la mente iluminada con un arco, es decir, la flecha dirigida hacia arriba es la aspiración hacia algo superior, una meta, porque una característica de los Sagitarios es la visión amplia, aparte de la libertad, pues la generosidad, etcétera, la filosofía, la intuición, la aspiración hacia algo elevado. La nota clave, yo veo la meta, alcanzo la meta y percibo otra. Una frase cortita, pero verdad que a veces llegamos a una meta y parece que ya vacaciones, ya lo hemos conseguido. Pues en nuestra evolución tenemos que estar abiertos a que cuando llegamos a una meta viene otra,
y así sin límite, indefinida, que la evolución no tiene tope. Lo que pasa es que si la mente nos pone topes, que se nos advierte de que son trampas, ponernos metas en la vida, tiene doble cara, una cara tramposa que nos limita y nos bloquea para no ir más adelante. O, si sabemos hacer esto que digo, pues llegamos a una meta, pero estamos abiertos a continuar. A un momento de descanso, enseguida seguir adelante. Yo veo la meta, alcanzo la meta y percibo otra, como una flecha que se lanza hacia arriba. Es decir, los dos peces de Piscis, ¿verdad que en la era de Piscis del cristianismo, desde Jesús, pescadores, etcétera, el símbolo de los peces, etcétera? Lo que no se sabe en general es que un pez es el alma y otro la personalidad. Están así en dirección contraria con una conexión, una cinta que los une por la boca. El hilo de Sutra-Dharma que une el yo superior con el yo inferior, el alma, una personalidad. Es decir, que los símbolos no están elegidos tampoco así caprichosamente al azar, sino que tienen una significación definida, simbólica. Incluso, pues a veces esas formas geométricas que forman las constelaciones en el cielo, pues también nos dicen, como también en el Cosmos de Carl Sagan, pues eso pues nos hace una crítica de que eso es la imaginación de los antiguos que decían, mira, esto se parece tal, y parte es así, pero es que también hay mucha tela. Ya que estás hablando de los signos, el Capricornio, quiero saber. De tierra, ya, Capricornio, eso lo sé. y además cardinal. Dime lo bueno y lo malo. Capricornio, tierra, cardinal y Saturno. Lo digo bien, que tú estás en la astrología, y Saturno, Capricornio, práctico, bueno, la astrología ortodoxa nos dice práctico, realista, busca eso, pero si lo miramos con profundidad, Capricornio, el animal es, ya lo sabéis, es la cabra. La religión nos ha dicho de que hay que inclinarnos a la oveja, a las ovejas, al cordero, y huir de las cabras, ¿verdad? No recuerdo en qué momento. Las cabras como lo negativo y el cordero lo positivo. Pues se le puede dar la vuelta. El cordero simboliza, no estoy hablando ahora de Aries, el carnero, el cordero. El cordero puede estar simbolizando ese instinto de rebaño, que hablaba el otro día al hablar del Quijote, del episodio de los rebaños, que puede simbolizar pues las masas que vamos como rebaños haciendo lo mismo, las modas, etcétera. Todo eso es muy frecuente. Una corriente de opinión por aquí, la gente para allá, una moda por allá, todo eso. Pero la cabra que sube el monte simboliza la iniciación, un estado superior de conciencia que hay que entenderlo arriba, no abajo. Entonces la cabra arriba en el monte nos está hablando de algo que está superior. No sigue el rebaño. Ya, distinto. Y la iniciación en un estado es superior de conciencia. ¿Y los Escorpios qué? Escorpio suele tener mala fama en la astrología ortodoxa, pero no hay ninguno que sea ni bueno ni malo. Eso ya depende. Fijaos, el Escorpio, un animal que De tierra, ¿no? que pincha, ¿no? Que te clava, ¿no? Clava la... Sí, Escorpio. Es un signo de agua, ¿verdad? Y además, pues un signo fuerte. Las pasiones pueden ser inferiores. Pero también está el águila. El escorpión hacia abajo y el águila que se eleva por el aire. Y ella la otra cara, la superior. De tal manera que según la evolución sería más que el escorpión, escorpio, pues el cangrejo, ¿no? El cangrejo, ¿verdad? Es un animal de agua y de tierra. En la tierra es el cuerpo físico y el agua las emociones. Y está simbolizando aspectos de la personalidad. Y el águila elevándose hacia arriba. Lo digo muy así rápida. Sí. Pero rápido y asocian cáncer con cangrejo. Cáncer, sí. Perdón, he mezclado el cangrejo, es de cáncer. Sí. El de Es escorpio. el Voy a estar escorpión es el... Sí, el escorpión con veneno. El cangrejo es de cáncer. Sí. Cáncer del cangrejo. Cáncer, sí, exactamente. Y el escorpión
que pinchas el aspecto inferior. ¿No, profesor? Sí, pero Capricornio en el aspecto mundano del signo, que no es realmente una cabra como la que conocemos en la actualidad, es una cabra mitológica, es un animal extraño, es como una cabra de mar, un animal un poco imposible. Pero eso de ascender... No son las cabras que vemos No, por ahí, no. como animales, sino No. un poquito doble. Y Decorado. es como todos los signos que tienen una parte de simbolismo, y en este caso sí hay una parte que se asocia a lo que vemos que hacen las cabras, que ascienden, que suben por la montaña arriba. Y en el fondo, en el aspecto mundano, esa cabra, un tanto especial, quiere ascender en la vida y tiene un gran deseo de proyección social. Quiere subir por la ladera, pero la ladera de la sociedad. Entonces, muchos capricornios se sienten así, como personas que parece que están llamadas a luchar por ellas mismas, sin esperar nada de los demás, y buscar una proyección social que a lo mejor los otros no lo tienen tan claro, pero en el caso de Capricornio sí. Claro, cada uno suele pensar en cada persona lo suyo, eso, pero Hay gente más humilde y no es el caso de Capricornio. Capricornio no es humilde, Capricornio quiere llegar a lo alto, arriba, a la montaña, a lo más alto. pero eso no quiere decir que una persona de todas las que hay Capricornio pues, no vaya evolucionando y vaya desarrollando Claro. más. Pero ojo, porque cuando tenemos unas características de un tipo, es por economía de energías más fácil desarrollarlas que otra persona que también las puede, pero le cuesta más. En rayos y en astrología, ¿verdad? Es importante no perderlo de vista. Si tienes unas características impresas buenas, te va a costar menos que si no las tienes, digamos, como signo o como rayo, pero que también las puedes conseguir porque todos los valores los tenemos latentes absolutamente todos los seres humanos. La voluntad, el amor y la inteligencia, ahí no hay discriminación, todos. Nada más que si tenemos primer rayo, la voluntad va a estar más a flor de piel que si no eres primer rayo, que te va a costar más trabajo desarrollar eso que está ahí dormido. Eso también es importante porque seguramente mucha gente pierde esta perspectiva y se identifica, eres así y tienes que ser así. Incluso se dicen rasgos que dices, pues como si estuvieran todos, ¿no? Todas las personas lo estuvieran. Claro, por eso en astrología los astrólogos, por muy malos que sean, porque ese es un problema importante, la astrología tiene un cálculo fácil, por ordenador se calcula sin errores, pero el problema grave es la interpretación, porque hay astrología deformada. Luego también la gente tiene otro problema con la astrología, que es que cree que es un método de adivinar el futuro, es decir, de predicción, que eso se llama horóscopo. El horóscopo es la adivinación del futuro. Y en astrología lo que hay que ver es que se cumplen unos ciclos cortos y ciclos largos. Y en función de esos ciclos, digamos, son como programas abiertos, uno puede, digamos, dejarse arrastrar por la propia mecánica de sus ciclos o tomar el control, que es lo de la frase esta, los astros proponen y Dios dispone. Yo diría que los astros proponen y uno dispone en primera persona con su voluntad y entonces toma el control de su vida. Pero esperar que los astros como horóscopo, bueno, pues eso también es un problema. Y bueno, y la gente debería de verlo como una ayuda, no como algo que funcione como un método predictivo. Sí, pero, permiso, pero es que hay mucha gente de verdad que se deja llevar por eso está el Rafael, está toda la televisión, la gente se gasta mucho dinero en queriendo saber qué es lo que va a ocurrirle. Entonces, eso es un uso erróneo de la astrología o del horóscopo, lo que quiera, porque es que yo creo que es imposible que una persona normal pues pueda decirte lo que te va a ocurrir en X tiempo, porque es que eso tiene que ser una persona
Si existe que sea un iluminado, pero no uno que te esté cogiendo un Y si es teléfono. iluminado no te lo dicen. Claro, pues claro. Paradoja la vida. Los que más saben son los que menos Más hablan callados, y en la vida. los más callados, Sí, los que menos hablan. sí, muy importante esto, ¿eh? Pero es que la gente cae en la trampa. Pero Ahí yo hay creo que que habla mucho, 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 mucho. el tema este de la astrología, que tú sepas qué tendencia tienes o no tienes, eso es que te condiciona siempre. Lo que hace falta es pararse a pensar, como tú muchas veces has dicho, quedarte y saber y conocerte, pero conocerte tú, no que te conozca a través de. Y entonces, a partir de ahí, tratar de superar todo lo que hay para elevar. Sí. Es decir, que es que la astrología... Bueno, sirve y será cada vez más importante en el futuro. Pero Pero estamos pensando más en el futuro, que no lo podemos vislumbrar ni fácil de intuir en el presente tal como lo manejamos. Entonces habría que considerar mucho la psicología de las personas para que ciertos datos, si les condicionan o les orientan. Ahí es donde está la duda, el interrogante. Pero la Y orientación... tendría que tener el astrólogo mucha intuición para saber si está manipulando o está ayudando. Y eso ya dependerá de las características humanas, no de los conocimientos de astrología solo, sino fundamentalmente las humanas del astrólogo que está orientando a alguien y haciéndole un estudio. Pero cuando se dice conócete a ti mismo, Sí. ¿es tú mismo o a través de otras cosas? El conócete a ti mismo es una frase tópica que ya sabéis de Bueno, dónde viene. no iba por Tiene ahí. varios niveles. Sí. Conocerse a sí mismo es cuando llegamos a tener la luz de la intuición, vernos desde arriba, desde el alma, y entonces descubrirnos. Y para eso No en un instante, sino es un proceso progresivo de conocernos desde el yo superior. Eso es el significado más profundo de la pero frase. mi pregunta es, perdona que te corte, Sí. ¿en eso te ayuda la astrología? Pues podría orientar ¿Sí? parcialmente orientar en parte del camino. Pero la parte del camino más larga y más importante es la autoobservación, día a día, momento a momento, las experiencias, de vernos, de descubrirnos. No, ni siquiera con análisis mentales, que no digo que no sirvan, pero secundarios, con la intuición que va por encima de la mente. Autoobservación atenta. No quita que análisis con la mente o personas que te ayudan pueden hacer. Lo mismo pasa con los test que se utilizan en psicología para determinar a una persona sus tendencias y todo esto, que muchas veces pues o por la forma como están hechas o por las características de la persona pues no, pueden orientar, pero ya la cuestión que habría que plantearse es eso, hasta qué punto está realmente ayudando, no digo que cero, ni mucho menos, y hasta qué punto está manipulando. Lo mismo con el test, con distintas características, con las líneas de la mano, que no son inventos, sino son reales. Lo que pasa es que son de una vibración inferior y con muchos métodos que se han utilizado para adivinar, pero casi todos son de tipo astral, no son de tipo de conexión con lo trascendente, con lo superior. Entonces, si me preguntan a mí, mi opinión, que es lo que os hablo, es valorar muy por encima la libre atención, igual que hacia afuera, hacia adentro. Y a no tardar mucho, si lo hacemos bien, aunque sea a ratos, vamos descubriéndonos muchas cosas. Pero nosotros. Más de nosotros. Y al descubrir de nosotros se corresponde con el descubrir a los demás. Hay una correlación, descubrir en profundidad a sí mismo y descubrir en profundidad a los otros, a los demás seres humanos, o a los fenómenos de la vida. Porque la intuición es una sola, nada más que igual que el amor, nada más que luego se bifurca en muchas direcciones. Cuando uno vive el auténtico amor es hacia sí mismo, hacia los seres humanos, aunque sean diablos, y hacia los distintos reinos de la naturaleza, hacia todas partes. El amor profundo. Los seres humanos más avanzados, los maestros espirituales, a los de la logia negra, los contrarios, los llaman los hermanos de camino equivocado, los llaman hermanos. No pueden odiar porque no existe el odio. Tratan de eso,
Es decir, que nosotros estamos muy lejos de una conciencia donde veamos todo unificado, el bien y el mal. Entonces se trasciende lo que llamamos el bien y el mal. Lo que cuesta racionalmente no se puede entender, es intuitivamente. Entonces, dicho lo anterior, la observación profunda y descubrimiento ayuda a descubrir lo de fuera. Y la profundidad de descubrimiento de lo de fuera ayuda a descubrir. Porque el fondo es el mismo de aquí, de allí. Es como si al profundizar, ir hacia el centro tuyo, encontraras el centro de los demás. Se va a conectar. Todo esto que lo explica psicológicamente de un modo maravilloso es Antonio Blay. Esto último que estoy diciendo, el descubrimiento, el ahondar en uno facilita el descubrimiento de los demás. Yo diría que la astrología es como el GPS.